buenos días. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos en la web conference de hoy, que trata sobre cambio climático y su relación con residuos sólidos. Si están escuchando bien, ahí me pueden indicar por el chat, y si no, cualquier cosa también igualmente por el chat. Las preguntas, si gusta, las van haciendo conforme vayan surgiendo y las estaremos contestando al final de la presentación. Muchas gracias nuevamente y vamos a dar inicio. Creo que esta es una imagen que representa bastante bien cómo se manejan los residuos en nuestra región y es bastante representativa del sector. Vemos que en esta imagen hay recolectores informales dentro de los rellenos sanitarios. Hay una enorme cantidad de vectores que pueden ser, digamos, que generan causas y efectos sobre nuestra salud, y en general la gestión no es la más apta para garantizar un tratamiento adecuado de los residuos sólidos. ¿Cuál es el impacto que tiene este sector a nivel nacional e incluso a nivel global? A nivel de cambio climático, de acuerdo con datos de ONU Ambiente, los rellenos sanitarios son la tercera fuente antropogénica de metano más importante a nivel mundial, y representan alrededor de un 11% de estas emisiones. Y además, de acuerdo con las prácticas que se observan en nuestros países de América Latina y el Caribe, todavía hay quemas de residuos en áreas donde no se cuenta con un sistema de recolección adecuado, y por otro lado también los vehículos que se utilizan son vehículos bastante antiguos, generalmente de motores diésel, que no cuentan con buenos sistemas de control de emisiones, y por lo tanto terminan emitiendo grandes cantidades de carbono negro o de hollín, como es más conocido, que es otro de los contaminantes importantes a nivel de cambio climático, que vamos a ver en más detalle más adelante. A nivel de salud, igualmente, el hollín, que se puede ver como uno de los más importantes componentes del material particulado, y otros tóxicos, por ejemplo, lo que son óxidos de nitrógeno, que puedan provenir tanto de los vehículos antiguos como de las quemas de residuos, que pueden también contener otros componentes tóxicos, otros gases tóxicos, como lo son dioxinas y furanos. Tienen una gran repercusión sobre la salud, especialmente en el caso de las quemas de las personas que están quemando directamente estos residuos en sus viviendas o en pilas comunitarias. Además, una mala gestión de residuos puede generar vectores de enfermedades, ya sean las aves, como vimos en la imagen anterior, pueden ser también mosquitos que vengan a acarrear virus que puedan infectar a la población, o incluso ratas y otros animales. Otro de los grandes impactos que pueden tener, y que en nuestros casos puede verse como un peligro a los operadores de los sitios de disposición, es la mala o nula captación del metano, que puede poner en riesgo de explosión estos sitios. Y finalmente también se da la recolección o separación informal de distintos tipos de materiales valorizables dentro de los rellenos sanitarios, que igualmente ponen en riesgo la salud y la integridad física de estas personas que están dentro de los sitios de disposición. ¿Cuál es la importancia de abordar este sector, el sector de residuos sólidos? Se espera que se duplique la generación per cápita de aquí al 2025. Por lo tanto, estos problemas pueden llegar a agravarse aún más de lo que ya son en nuestra región. ¿Qué beneficios tiene? Hay mejoras ambientales y en salud. Ya vimos los efectos que podría tener
evitar este tipo de efectos trae grandes beneficios para las ciudades y para las regiones y países en general. Se pueden generar nuevas fuentes de empleo. Estos mismos recolectores que se encuentran en los sitios de disposición final sería muchísimo más valioso que pudieran recuperar los materiales previo a su disposición final y valorizar aún más este tipo de materiales. Ya una vez que llegan a los rellenos sanitarios han perdido, bueno, rellenos sanitarios u otros sitios de disposición han perdido parte de su valor de recuperación. Las mejoras en los sistemas de gestión integral de residuos también vienen a brindarle mejoras en imagen y competitividad a las distintas ciudades. Las ciudades que se ven más limpias tienen mayor atracción para inversión. Entonces esto es una de las grandes ventajas que tiene tener un muy buen sistema de gestión integral de residuos. Y finalmente, lo que se busca es que estos sean cada vez más robustos. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos se presenta la situación de que muchos de los municipios operan con altos índices de morosidad en sus sistemas de gestión de residuos, por lo tanto no pueden brindar un servicio tan efectivo como pudieran si contaran con los recursos destinados para este fin. Entonces, entre más se pueda robustecer estos sistemas, mejor será el servicio que se estará brindando al usuario. ONU Ambiente ha venido tratando este tema desde hace varios años y específicamente en una de las iniciativas que se enmarca dentro de la Coalición de Clima y Aire Limpio, que busca reducir los contaminantes de vida corta. Ahora vamos a ver más en detalle cuáles son estos contaminantes y específicamente cuáles son en el sector de residuos. La coalición es una red gubernamental de ONGs, organismos intergubernamentales, sector privado y academia, cuyo fin es mejorar la calidad de aire y además reducir el impacto de los contaminantes climáticos de vida corta. Esta red comenzó formada por estos 6 países que son Bangladesh, Canadá, Ghana, México, Suecia y Estados Unidos, que, como les mencionaba anteriormente, busca actuar para reducir contaminantes climáticos de vida corta en el corto plazo, mediante acciones rápidas para la mejora en salud pública, en lo que es cambio climático en general y además la seguridad alimentaria y energética. A nivel, como objetivos tienen principalmente abordar estos contaminantes climáticos de vida corta mediante la sensibilización de impacto y estrategias de mitigación, que es más que todo lo que estamos realizando en este día hoy, dar a conocer información sobre varios de los sectores en los que se trabaja en la coalición y luego, a partir de la participación de los distintos actores, fortalecer y desarrollar acciones nacionales y regionales. Esta web conference está enmarcada dentro de la red centroamericana y del Caribe en gestión integral de residuos sólidos, especialmente poniendo un poco de énfasis en la parte de residuos orgánicos y así lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector de residuos. Además, busca promocionar las mejores prácticas y distintos casos de éxito. Estos, como vamos a ver más adelante, mediante sus países participantes, cuenta con participación de países de todo el mundo, no únicamente de la región latinoamericana ni de países desarrollados, sino de toda gama de países. Y además, al final, al trabajar con distintos sectores, se busca cada vez más mejorar el conocimiento científico sobre los contaminantes climáticos de vida corta. ¿Quiénes pueden integrar esta coalición? Pueden ser entes gubernamentales o países,
pueden ser ONGs, empresa privada, organismos intergubernamentales, instituciones financieras, o se puede inscribir tanto a nivel de ciudades, que es una de las, digamos, finalmente las que tienen mucho mayor contacto con el tema de residuos sólidos a nivel mundial. ¿Cuáles son los países que están integrando y cuáles son los países de la región que están ya incorporados en esta coalición? Vemos el caso de Chile, el caso de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Perú, Paraguay, México. Entonces vemos que cada uno de estos países, como vamos a ver más adelante, escoge las distintas áreas que quieren trabajar. Costa Rica, por ejemplo, se adhirió en las distintas iniciativas que son manejo de HFCs, de hidrofluorocarbonos, residuos sólidos y también en vehículos pesados de diésel. Otros países también han tomado este acercamiento y considerado otras de las iniciativas. La coalición es una iniciativa, bueno, una coalición voluntaria, no tiene obligaciones legales. Sin embargo, cada actor debe definir su propia naturaleza y el involucramiento que quiera tener en las distintas iniciativas. Para más información se puede escribir a la Secretaría de la Coalición de Clima y Aire Limpio que lidera ONU Ambiente. ¿Cuáles son las distintas iniciativas? Como les mencionaba, hay varias. En este caso específico vamos a hablar de la iniciativa de residuos, pero existen la de vehículos pesados de diésel, exploración de gas y petróleo, la fabricación de ladrillos, los hidrofluorocarbonos, energía en viviendas, más que todo enfocado a reducir el carbono negro mediante mejoras en eficiencia de sistemas de combustión interno para casas, ya sea para cocción o para calefacción, y también lo que es reducción de emisiones de contaminantes de vida corta en el sector de agricultura. ¿Cuáles son, ahora sí, hablando más de los gases de efecto invernadero y los contaminantes de vida corta, los que estamos abordando mediante esta coalición? En el sector de residuos específicamente se aborda lo que es el carbono negro, el metano, y entre los gases de efecto invernadero está el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Y además, uno de los contaminantes de vida corta que se produce a partir de los otros es el ozono troposférico. Esto porque reacciona en la atmósfera con otros, digamos, el metano u otros compuestos orgánicos volátiles reaccionan en la atmósfera para formar ozono troposférico. Aquí podemos ver abajo en la figura el impacto que tiene, ya sea a nivel local, global o regional, los distintos contaminantes climáticos de vida corta y cuáles son sus periodos de vida, de permanencia en la atmósfera y sus fuentes. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en ellas. Repitiendo, los contaminantes climáticos de vida corta que se abordan mediante la coalición de clima y aire limpio son el carbono negro, el metano y el ozono troposférico. Estos tienen poco tiempo de residencia en la atmósfera y tienen un alto potencial de calentamiento global, especialmente lo que es el metano. El carbono negro aún no se ha determinado propiamente su factor de potencial de calentamiento global, sin embargo, es el segundo más importante en contaminantes de vida corta debido a su impacto en el cambio climático. El carbono negro, aquí una de los materiales que ONU Ambiente nos ha facilitado, tiene una permanencia realmente corta en la atmósfera, son días lo que permanecen. Sin embargo, se generan en fuentes que son muy de nuestro día a día. Por ejemplo,
para cocción o calefacción en lo que es residencias, el uso de carbón, también los vehículos diésel, tanto de carretera como de equipos especiales que se manejan fuera de carretera. En los usos industriales está como las plantas térmicas de carbón o los hornos para la producción de ladrillos, y también lo que son quemas al aire libre, tanto de residuos sólidos, como nos interesa en este caso, y de quemas agrícolas también. ¿Cuáles son sus impactos? Primero, estas partículas de carbono negro contribuyen al calentamiento global absorbiendo la energía y convirtiéndola en calor. Veo que hay una pregunta, si gusta la hacen en el chat para poder contestar. Además, otro de los impactos que tiene este contaminante climático de vida corta es su efecto en la calidad de aire local, que causa efectos graves sobre la salud, y además tiene una facilidad para transportarse largas distancias, lo que viene a causar problemas no solo a nivel local, sino también en una escala más regional y a nivel global. Otro de los problemas climáticos que tiene es que se adhiere a superficies blancas y las oscurece, haciendo que éstas absorban más luz y la conviertan en calor. Por lo tanto, en el caso de superficies como glaciares y otras superficies blancas, viene a calentar estas superficies y provocar que se aumente el derretimiento de este tipo de superficies. Y a nivel de producción agrícola también tiene un impacto de que se adhiere a las superficies de las plantas y reduce la productividad y que puedan tener estos cultivos. En resumen, ¿cuáles son las fuentes de las cuales puedan venir el carbono negro? Se encuentran las cocinas de biomasa carbón, los vehículos con motores diésel que se utilizan especialmente en los sistemas de recolección de residuos, y en nuestros casos que son bastante antiguos, en industrias como la producción de ladrillos o generación eléctrica por carbón, y lo que son quemas de residuos, muy comunes en varios de nuestros países, especialmente en zonas donde no se cuenta con recolección de residuos ordinarios o quemas agrícolas. ¿Cuáles son sus impactos? Entonces, para resumir, impactos en salud: pueden causar enfermedades cardiorrespiratorias, este tipo de contaminante. A nivel climático, la absorción de calor y su depósito en superficies blancas, que vienen a acelerar lo que es el derretimiento de glaciares o de superficies nevadas. Tiene impacto en calentamiento de 400 a 1500 veces mayores que lo que tiene el CO2, y en ecosistemas igualmente se deposita en las superficies de las plantas y viene a causarles daños en este tipo de cultivos. Me preguntan cuál es la vida media. En este caso son días, por eso es relativamente sencillo de abordar. Sin embargo, su impacto sí es bastante significativo, como vemos aquí, que el impacto en calentamiento puede ser de 460 hasta 1500 veces mayor que el impacto que tiene el CO2 a nivel de calentamiento global. Otro de los contaminantes de vida corta, que tiene
tiempo de residencia mucho mayor en la atmósfera que lo que tiene el carbono negro es el metano. El metano puede permanecer hasta 12 años en la atmósfera y es causado por varias actividades humanas. Como les mencioné al principio de la presentación, es el tercero, la gestión de residuos es la tercera fuente antropogénica más importante de generación de metano, después de la quema de combustibles fósiles y de lo que es el sector agropecuario y la fermentación entérica de los animales. Y esta puede llegar, digamos, en lo que fue la emisión total de metano en el 2005 fueron 310 megatoneladas de metano únicamente. Como podemos estar al tanto, el metano tiene un potencial de calentamiento global bastante mayor de lo que tiene el CO2 y a nivel global el metano es responsable de la mitad de los aumentos observados en los niveles de ozono. Y esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, el ozono troposférico es un gas bastante nocivo para la salud y para la productividad de los ecosistemas. Como les decía, bueno, aquí se puede ver un poco más. El metano no es directamente nocivo para la salud, pero es un precursor para lo que es el ozono. Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto, debido a que muchos de los sitios de disposición final de los residuos en nuestra región no cuentan o cuentan con sistemas bastante deficientes de recolección y utilización del metano generado por la descomposición anaeróbica en los rellenos sanitarios, vertederos o botaderos. Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto y estar al tanto que el metano puede llegar a ser un problema en salud y en productividad de manera indirecta. Nuevamente, como resumen, el metano está generado mediante la descomposición anaeróbica o anaerobia de materia orgánica. Se puede provenir de minas de carbón, de explotación de petróleo, de gas natural, o en este caso, que nos interesa mucho más, rellenos sanitarios. Y otros que son las fuentes mayoritarias es en el lado de agricultura, especialmente producción de arroz y la ganadería. ¿Cuáles son sus impactos? Es un poderoso gas de efecto invernadero, es precursor del ozono troposférico, que es el contaminante climático de vida corta que vamos a ver a continuación, y si no se actúa para reducir los impactos que tiene el metano actualmente, se espera que aumenten un 25% de aquí al 2030 sus emisiones. Entonces vemos que igualmente tiene una gran importancia actuar para reducir el metano, tanto a nivel de cambio climático como a nivel de salud. Y por último, dentro de los gases, que no necesariamente es emitido directamente, pero está muy relacionada con la gestión integral de residuos y el sector de transporte, es el ozono troposférico. El ozono, como sabemos, es un gas que es bastante reactivo y oxidante, que viene a causar daños tanto a la producción de alimentos como a la salud humana, y se conoce como un contaminante secundario, ya que no es emitido directamente, sino que se forma con gases precursores como lo es el metano, el monóxido de carbono, otros compuestos orgánicos volátiles que no son metánicos, y su reacción con óxidos de nitrógeno y luz solar. Eso da como resultado lo que es el ozono, que tiene impactos, como lo mencionaba anteriormente, en
calentamiento de la atmósfera, en reducción de fotosíntesis en las plantas, en su habilidad de capturar carbono, de secuestrar carbono, y además reduce la salud tanto de las plantas como de los seres humanos. Se estima que el ozono, como contaminante del aire, causa alrededor de 150.000 muertes prematuras cada año y millones de enfermedades crónicas, particularmente en lo que son niños y población adulta. Y la vida promedio del ozono en la atmósfera es de semanas. Entonces, igualmente, es uno de los contaminantes climáticos de vida corta, como mencionamos al inicio de la presentación, que tiene además implicaciones a nivel global y no únicamente a nivel local. Entonces, esto significa que por más que pueda ser producido en ciudades, ya sea mediante rellenos sanitarios o mediante el transporte, este contaminante climático de vida corta puede viajar alrededor de la Tierra, haciendo el problema de la contaminación por ozono un problema transfronterizo y global. ¿Cuáles son las fuentes? Como les mencionaba anteriormente, es un contaminante secundario, se forma por reacciones secundarias en la atmósfera y provenientes de ya sea metano, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, más óxidos de nitrógeno y luz solar. Esa es la manera en la cual el ozono se forma en la atmósfera. Y estos gases mencionados anteriormente, el metano, monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles no metánicos y los NOx, se emiten de varias fuentes, como lo es el transporte, la agricultura y ganadería, los residuos, las industrias, entre otros. ¿Cuáles son los impactos que tiene el ozono troposférico a nivel general? Es un reactivo altamente oxidante, causa daños en cultivos y en ecosistemas, y además a nivel de salud, tanto de plantas como de ecosistemas, y especialmente lo que es a nivel de salud humana, la afectación en las vías respiratorias. Y se estima que, como les mencionaba, es responsable de 150.000 muertes prematuras anuales. ¿Cuáles son entonces los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de vida corta? Hay beneficios tanto a nivel ambiental, en lo que es cambio climático, beneficios en salud, protección de la contaminación de aire, mejoras en la calidad de aire que respiramos, y también lo que es en la productividad agrícola, que vamos a ver más adelante cuáles son estos beneficios. A nivel anual, se espera que la acción sobre los contaminantes, la acción para reducir los contaminantes climáticos de vida corta pueda evitar parte del calentamiento global, pueda disminuir los niveles esperados de calentamiento global. A nivel de salud, se evitarían muertes prematuras debido a mala calidad de aire, especialmente debido a lo que es el carbono negro y el ozono. En este caso, el ONU Ambiente ha puesto un gran énfasis sobre lo que es mejoras en calidad de aire, debido a que es uno es el riesgo ambiental para la salud más importante a nivel mundial. Y en lo que es productividad de cultivos, se podrían evitar 52 millones de toneladas perdidas debido a los contaminantes climáticos de vida corta. Se puede ahorrar esa pérdida en los 4 cultivos más importantes, que son maíz, trigo, arroz y soya en este caso. A nivel climático, podemos ver que para 2050, si se actúa en un
en un escenario fuerte de reducción de contaminantes climáticos de vida corta, se puede reducir hasta 0.6 grados grados Celsius en los aumentos de temperatura que se esperan para 2050. Vemos que si seguimos a como estamos, el business as usual, se puede llegar a aumentar hasta casi en 3 grados. Si se actúa únicamente para reducir dióxido de carbono, se espera que sea alrededor de 2.5 grados Celsius este aumento. Si se actúa únicamente sobre el carbono negro y sobre el metano, igualmente se espera que sea alrededor de 2.4 este aumento, pero si se actúa a nivel integrado lo que es el CO2, los contaminantes climáticos de vida corta, que como vimos anteriormente está el carbono negro, el metano y los hidrofluorocarbonos, se puede llegar a un aumento de alrededor de 1.6, 1.8 grados Celsius de aquí a 2050, que sería una reducción considerable del escenario de referencia que anda alrededor de 3 grados. Entonces vemos que a nivel climático tiene mucho sentido actuar sobre estos contaminantes, y además de que son resultados que se pueden ver a menor plazo, ya que son contaminantes climáticos de vida corta. Otro de las ventajas a nivel de salud, como les mencioné anteriormente, el ozono es uno de los contaminantes en calidad de aire que tienen impactos severos sobre nuestra salud, y se puede ver aquí cuál es la distribución de muertes o el peso que tiene de muertes la mala calidad de aire dependiendo de la región. Vemos que el ozono causa problemas como el asma, otros problemas respiratorios a nivel de todo el sistema, enfermedades crónicas y una reducción en la función pulmonar. Entonces hay que abordar este tema, ya que también es un tema de salud pública. Entonces vemos cómo la gestión integral de residuos finalmente y los contaminantes que genera no solamente tienen impactos sobre el ambiente, que es como hemos tendido a ver esta problemática, sino que igualmente causa problemas severos en salud y en productividad de los cultivos. Les mencioné anteriormente que el ozono y el carbono negro vienen a causar, vienen a estorbar en la fotosíntesis de las plantas, debido a que se deposita sobre sus superficies como el carbono negro, o viene a oxidar las plantas y causarles problemas de salud como lo hace el ozono. Entonces esto a su vez reduce la capacidad de los cultivos de secuestrar carbono, causa daños a nivel celular en las plantas, y esto se traduce en reducción de la productividad del cultivo y además una reducción en la calidad y valor nutricional de los alimentos que estaríamos consumiendo. Entonces viene a causar varios daños sobre lo que es la productividad y la salud de los cultivos. Se espera que, bueno, se puede ver el efecto que tiene principalmente en América del Norte y Europa, en los impactos que pueda llegar a tener en cuanto a pérdida de productividad. Vemos que es un 52% del valor actual, bueno, del valor de 2005 en su productividad, y esto hace que podría haber problemas a nivel de seguridad alimentaria a nivel mundial si no se toman acciones para abordar esta problemática. Finalmente, la CCAC, la Coalición de Clima y Aire Limpio,
tiene una plataforma mundial para compartir conocimiento en el tema de residuos sólidos, que tiene bastante información, bases de datos, herramientas, webinars como es en este caso, para mejorar, compartir y conocer sobre las distintas iniciativas que se han ido realizando a nivel mundial, cuáles son los mejores ejemplos. Aquí en el mapa que tenemos al frente, las ciudades que se encuentran con una M sirven como mentores para las distintas ciudades a nivel mundial en compartir experiencias y en guiar a las otras ciudades que han estado interesadas en mejorar su gestión integral de residuos. Vemos que igual las que están en azul tienen unos números en su burbuja. Esto indica la etapa en la cual están, el compromiso de las distintas ciudades. Las que están en blanco, bueno, que no tienen ningún número, son ciudades que se encuentran en fase de diagnóstico y que recién se han ido adhiriendo, y vemos que a nivel mundial existen en todos los continentes ciudades interesadas en participar para mejorar su gestión integral de residuos y poder compartir esta experiencia con otras ciudades a nivel mundial. Eso es lo que permite esta plataforma creada por ONU Ambiente y especialmente por la Coalición de Clima y Aire Limpio en el sector de residuos sólidos. Uno de los aportes más valiosos que tiene esta coalición y especialmente la iniciativa en residuos sólidos es que tiene varias herramientas interesantísimas para poder cuantificar los gases de efecto invernadero provenientes de la gestión integral de residuos. Eso es lo que les enseño aquí en el recuadro, y también hay para residuos orgánicos y otros formatos para poder recolectar información. Hay bastantes recursos ahí, casos de éxito que también se pueden revisar para conocer qué se ha hecho en otros países y en otras ciudades. Esta herramienta para estimar emisiones de contaminantes de vida corta y gases de efecto invernadero funciona con datos que se deberían manejar a nivel municipal y que, si no se están recolectando en la actualidad, pueden servir como una guía para mejorar esa recolección de información. La herramienta requiere datos generales del territorio. Una de las partes más importantes es la composición y generación de los residuos sólidos que está a cargo de la ciudad o del municipio o a nivel nacional. También datos sobre la población, sobre cómo se transportan este tipo de residuos y qué tipos de tratamiento se le da a los residuos finalmente. La interfaz es bastante sencilla. Aquí podemos ver como ejemplo la parte de la información inicial que requiere la herramienta, como dónde está, cuál es el país, cuál es la región, el nombre de la ciudad, qué tipo de clima predomina en esta región, cuál es la población de la ciudad o del país, el nivel económico, y si la información que se va a ingresar es proveniente propiamente de la ciudad, o la herramienta también da la ventaja de poder usar datos predeterminados para ciertas regiones. Entonces, si no se cuenta con datos específicos, se puede utilizar datos regionales. Luego, la herramienta consulta sobre cuál es la tasa de recolección que existe en la ciudad, ya sea un 50% que se recoge por la ciudad, también tasa de recolección que pueda estar siendo recolectada por el sector informal, o si no se recolecta la totalidad de los residuos. Y además permite generar escenarios para mejorar para prever cómo puede ser el impacto en caso de mejorar alguno de estos aspectos. Entonces, permite generar hasta 4 escenarios que uno puede
acomodar de acuerdo con la realidad de cada cada una de las ciudades o regiones para la cual se esté utilizando la herramienta. Como les mencioné, la parte de composición es de suma importancia en esta herramienta. Uno puede ingresar los datos particulares de cada una de las ciudades o utilizar valores predeterminados por el IPCC sobre la composición de residuos de acuerdo a la región donde uno se esté manejando. Si vemos en el caso de el municipio de La Unión, en Costa Rica, el 42% de los residuos son de tipo orgánico. Por lo tanto, esto a nosotros nos ha dado una gran indicación de que el sector prioritario para actuar en el país es y especialmente en este municipio, es en la parte de residuos orgánicos, debido a su proporción mayoritaria dentro de la composición de residuos del cantón. La herramienta, como les mencioné, la principal información que se debe de conocer es la composición de los residuos y la cantidad recolectada. Esta es el principal dato para poder tener una mejor estimación de emisiones en contaminantes de vida corta. Otro de los datos bastante importantes es la cantidad destinada a los distintos tipos de tratamiento que contempla la herramienta, que los vamos a ver a continuación, y ahí, descendiendo en orden de prioridad, es cuántos recursos se recuperan, ya sea energía o materiales. Por ejemplo, si se destina al reciclaje, cuánto de cada tipo de material se recupera, de vidrio cuánto, de metales cuánto, de plástico cuánto, y así. Y si se recupera energía a partir de los procesos, por ejemplo en descomposición anaerobia o en incineración, si se recupera la energía para otros procesos, cuánto se consume a nivel de operación. Este puede ser un dato relativamente complejo debido a que no siempre el municipio o la ciudad está a cargo del sitio de disposición final. Entonces ahí puede ser un poco complejo conocer los datos específicos. Sin embargo, vemos que esto, junto con el transporte, son los dos datos que cuentan con una menor prioridad dentro de la herramienta para hacer una estimación lo más cercana a la realidad posible. ¿Qué tipo de tratamientos contempla la herramienta? Que esto es de gran importancia. Como vimos anteriormente, la cantidad de residuos orgánicos que se generan en Costa Rica es bastante alta, su proporción dentro de los residuos ordinarios. Por lo tanto, los tratamientos de compost son bastante interesantes para nuestro caso. En esto, igualmente, se entiende compost en instalaciones municipales. Sin embargo, se puede acomodar la información para contemplar también cómo el compost en casas puede tener un impacto en la reducción de emisiones de contaminantes de vida corta y de gases de efecto invernadero. Otro de los tratamientos que se contempla es el reciclaje, en la cual se debe conocer la proporción de cada tipo de reciclable que se recupera. La digestión anaerobia, que lo que solicita la herramienta es definir si se aprovecha el biogás generado o no y para qué tipo de aplicación. Luego, tratamientos mecánico-biológicos. Estos son instalaciones en las cuales se pueden recuperar materiales de acuerdo con distintos procesos de recuperación y de separación de materiales,
Y se debe definir también si estos materiales que se recuperan se van a aprovechar o se van a comercializar de una u otra manera. Otro de los tratamientos que ha surgido como una opción en la región y que se ha contemplado es la parte de incineración y definir para qué se va a aprovechar su energía, si únicamente como calor y para generación de electricidad o únicamente para generación de electricidad. En lo que son sitios de disposición final se contemplan los rellenos sanitarios y otras configuraciones como vertederos de cierta profundidad o botaderos a cielo abierto. Y finalmente, otra de los tipos de tratamiento, por decirlo de alguna manera, que se contempla son los residuos no tratados, que son ya sea residuos quemados o residuos que permanecen al aire libre en descomposición sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los resultados que da esta herramienta? Esta herramienta permite estimar los contaminantes de vida corta, como lo son el metano, el carbono negro y los óxidos nitrosos. También da estimaciones de gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono equivalente, y se dividen, presenta resultados de acuerdo al tipo de tratamiento utilizado. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Y al final se permite realizar una comparación de hasta 4 escenarios distintos en comparación con el escenario de línea base, como lo vimos al principio de la explicación de la herramienta. Los resultados entonces se pueden ver de la siguiente manera. Únicamente el impacto climático en reducción de gases de efecto invernadero y de carbono negro que pudiera tener en este caso debido al reciclaje se puede ver en la figura superior, y de la comparación con el escenario base se puede ver en la figura inferior. Entonces este es el formato en el que la herramienta presenta los resultados que permitiría de una manera más visual presentar estos resultados a los tomadores de decisión. Igualmente, este es un caso que analizamos aquí en Costa Rica junto con la Municipalidad de Alajuela, que es una de las 3 ciudades más importantes del país. Saber cuáles son las emisiones netas totales en toneladas por mes debido a su tratamiento de residuos, a su gestión de residuos. En Costa Rica básicamente la mayoría va destinada a rellenos sanitarios sin recuperación de gases. Entonces por eso se ve que el metano es el gas emitido que tiene mayor valor, y un poco en lo que es dióxido de carbono. Entonces así permite cuantificar a nivel inicial y ya posteriormente se puede trabajar los distintos escenarios de acuerdo con las posibilidades y metas que tenga el municipio o ciudad en reducción de emisiones mediante la gestión integral de residuos. Igualmente, aquí se puede ver en lo que les mencionaba, que la mayoría de la disposición final que se realiza en la Municipalidad de Alajuela es mediante rellenos sanitarios, y el otro poco que no se recolecta se destina en botaderos, no se destina, sino no se recolecta, entonces queda como un botadero a cielo abierto. Entonces igualmente se pueden cuantificar estas emisiones, se pueden cuantificar también las emisiones de quemas de residuos que se dan en nuestra región, y así poder abordar ya con números y mediciones las distintas acciones que se pueden realizar del nivel municipal o del nivel de ciudad para mejorar la gestión integral de residuos. Esta sería la presentación. No sé si queda alguna duda, por favor escribirla en el chat. Se pueden ver aquí los distintos recursos que
brinda esta coalición de clima y aire limpio, especialmente la parte de waste, que es la iniciativa que trata de residuos, y además en la red regional que se maneja para la gestión integral de residuos con énfasis en residuos orgánicos, les facilitamos aquí también el link eh, de la red para su conocimiento. Muchísimas gracias y vamos a tomar preguntas ahora por los próximos 10 minutos. Entonces no sé si gustan escribirlas en el chat para poder irlas abordando conforme vayan saliendo. Muchísimas gracias nuevamente. La herramienta. En este caso, en la página no habría, existe digamos, el manual que explica cómo utilizar la herramienta. Sin embargo, no hay ejemplos específicos de ciudades, pero con muchísimo gusto nosotros le podríamos guiar en el uso de la herramienta, debido a que hemos podido realizar este tipo de actividades con municipios aquí en el país, y estamos trabajando con varios municipios de la región de América Central y el Caribe como parte del proyecto en gestión integral de residuos que se maneja con la iniciativa. Me pregunta Alejandro si la experiencia de Alajuela la van a reaplicar en alguna otra municipalidad en Costa Rica o todavía no hay interesadas. Sí, en este caso estamos trabajando con la Municipalidad de La Unión y con la Municipalidad de Belén, que son dos de las dos ciudades aquí en el país para las personas que nos escuchan de otros países. Entonces sí hay interés de otras municipalidades, y aún cualquier otra municipalidad que esté interesada en el uso de esta herramienta puede ponerse en contacto con nosotros mediante la red HERS, que está el link ahí abajo, o directamente con la coalición de clima y aire limpio mediante los enlaces también compartidos aquí en la última diapositiva. Me preguntan si la experiencia es apta para suelos con exceso de humedad. Aquí estamos contemplando la reducción de emisiones mediante los distintos tipos de tratamiento. ¿Cuál tratamiento se utiliza? Va a depender claramente de las condiciones digamos, de los sitios de tratamiento que se estén contemplando. En ese caso, va a depender digamos, de situaciones muy específicas. Sin embargo, hay maneras de evitar también filtraciones hacia los suelos que se pueden manejar en los distintos tipos de rellenos sanitarios, y en ese caso se está pensando en esa opción, pero no son los únicos tratamientos que contempla la herramienta. La herramienta finalmente lo que viene a hacer es cuantificar la reducción de emisiones que se podría lograr de acuerdo con el tipo de tratamiento que se elija. Entonces espero haber podido aclarar la duda.
Damos por terminada la conferencia. Aquí les dejo el contacto de los encargados en CEGESTI de este tema, por aquello de que exista alguna otra consulta para aclarar en el futuro. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias y hasta luego.